Muy buenas tardes, estudiantes. En esta ocasión vamos a comenzar el estudio del capítulo 7, titulado Trigonometría Analítica. Este capítulo vamos a verlo en dos partes. La primera parte, que comprende las primeras tres secciones, vamos a adentrarnos al estudio de lo que se conoce como identidades trigonométricas, y en este caso también fórmulas, ¿verdad? Luego, la segunda parte, que es el contenido medular de este capítulo, es el tema de ecuaciones trigonométricas, ¿ok? Y la idea es que muchos de los modelajes que ustedes observaron en las distintas disciplinas, en esa hoja de práctica, ¿verdad? De esos problemas verbales, para mucho de ese modelaje se utiliza se tiene que resolver ecuaciones trigonométricas. Entonces, para resolver ecuaciones trigonométricas, tenemos que dominar el tema de las identidades trigonométricas y también dominar otras fórmulas, por ejemplo, como las que vamos a ver en la sección 7.2, fórmulas de adición y de sustracción. También las fórmulas que vamos a ver en la sección 7.3, que son las fórmulas de ángulo doble, semiángulo y producto a suma. Bueno, en esta semana vamos a enfocarnos en las primeras tres secciones, identidades trigonométricas y fórmulas trigonométricas. En la última semana del curso vamos entonces a dedicarlo a resolver ecuaciones trigonométricas. En la sección de la ley de seno y la ley de cosenos, ya nosotros teníamos un conocimiento de resolver ecuaciones trigonométricas, pero estas son ecuaciones trigonométricas básicas. En este capítulo vamos a partir de las ecuaciones trigonométricas básicas a ecuaciones trigonométricas más elaboradas, más complejas, ¿verdad? Algebraicamente hablando. Y bueno, y esa es la introducción del capítulo. ¿Qué les parece si nos movemos al recuadro, donde hacemos un recuento de las identidades trigonométricas básicas que nosotros observamos a lo largo de estos capítulos 5, 6 y 7? Observen, en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros conocemos las identidades recíprocas, que son estas, ¿verdad? También nosotros conocemos e utilizamos las identidades pitagóricas, que son estas. Esta es la básica. De aquí obtuvimos estas dos. También nosotros vimos que la función de seno es una función impar, la función de coseno es una función par, y observamos que también tangente, al igual que la de seno, es una función impar. ¿Qué identidades nuevas ustedes van a estar conociendo? Bueno, estas identidades de cofunción nosotros no las habíamos visto. Estas identidades de cofunción. En algún momento las vamos a estar utilizando y en la sección 7.2 de hecho las vamos a demostrar. ¿Ok? Bueno, ya discutidas estas identidades, vamos a pasar entonces a nuestro primer ejercicio. Los primeros ejercicios yo les voy a proveer una expresión trigonométrica y yo quiero que ustedes simplifiquen esa expresión trigonométrica. Luego pasamos a demostrar una identidad trigonométrica o a verificar una identidad trigonométrica. ¿Y a qué nos referimos por una identidad trigonométrica? ¿Okay? Bueno, entonces, vamos entonces al primer ejemplo. Sí. El primer ejemplo, saludos Karina, acabamos de comenzar. En el primer ejemplo tenemos este ejercicio, lo pueden copiar, vamos a copiarlo en la pizarra.
Por ejemplo, vamos entonces a la pizarra para discutir este primer ejemplo. Bueno, observen, estudiantes, estamos en el capítulo 7, en el primer tema que se titula Identidades trigonométricas, ¿ok? Aquí tenemos una expresión trigonométrica y esta expresión trigonométrica nosotros la queremos simplificar, ¿ok? Entonces, observen cómo nosotros podríamos simplificar esta expresión trigonométrica. Bueno, lo que podemos hacer es cambiar tangente a su definición, ¿verdad? O escribir tangente en términos de senos y cosenos. Observen, aquí tenemos coseno de t más la tangente, la vamos a escribir como seno de t sobre coseno de t. Observen que aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar el seno por el seno, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar algo así. Seno cuadrado de t y en el denominador coseno de t. En este punto del ejercicio nos conviene encontrar el mínimo común denominador, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos, o denominadores comunes, simplemente. Fíjense, lo que nosotros sabemos es que ahí hay un 1, ¿verdad? Y la idea es que para obtener denominadores comunes, aquí nosotros vamos a multiplicar por coseno de t y coseno de t. Observen que ahora sí tenemos denominadores comunes, coseno de t, y luego aquí tenemos, esto es, coseno por coseno es coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, esto es una identidad pitagórica. Nosotros sabemos que el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t es igual a 1. Por lo tanto, ahora vamos a tener 1 sobre coseno de t. Esto es otra identidad pitagórica. Esta es la identidad, disculpen, no identidad pitagórica, sino la identidad recíproca, ¿verdad? Sabemos que 1 sobre coseno es igual a secante de t, ¿ok? Y con eso ya hemos simplificado la expresión. Observen que todo esto es igual a decir que secante de t, ¿ok? Y eso es para todo valor de t. Esa expresión se cumple para todo valor de t. Bueno, vamos entonces al siguiente ejercicio. Observen el siguiente ejercicio. Bueno, voy a borrar este ejemplo para tener más espacio. Entonces aquí, observen, la expresión es la siguiente. Vamos a ver. Seno del ángulo sobre coseno del ángulo más coseno del ángulo, todo sobre 1 más
seno del ángulo. ¿Okay? Tenemos esa expresión. Y aquí lo que nos conviene es lo siguiente. Queremos encontrar denominadores comunes. ¿Ok? Entonces, para encontrar denominadores comunes, en este caso, lo que nos conviene hacer es lo siguiente. Voy a seguir acá hacia el lado. Es, por ejemplo, tener aquí seno, vamos a tener acá coseno, ¿ok? Y luego vamos a tener más coseno del ángulo, todo esto sobre 1 más seno del ángulo, ¿ok? Ahora mismo lo que acabo de escribir es lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, observen que este factor en el denominador es único, por lo tanto, y no se encuentra en este denominador, ¿verdad que no? Como factor, por lo tanto, yo voy a multiplicar toda esta expresión por este factor que es único, coseno del ángulo y coseno del ángulo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos? Por ejemplo, nosotros tenemos que esta expresión también es un factor único, ¿verdad? Y no se encuentra en la expresión de este denominador. Por lo tanto, si queremos denominadores comunes, tendríamos que multiplicar esta expresión tanto en el numerador como en el denominador, ¿ok? Y bueno, y tenemos ese asunto, ¿verdad? Ahora esta expresión, hay una suma ahí. Y ahora multiplicamos, por ejemplo, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener seno por 1 y seno por seno, ¿verdad? Sería entonces, seno por 1 es seno del ángulo. Ahora, seno por seno es seno cuadrado del ángulo. Ahora, más, fíjense que aquí coseno por coseno es entonces coseno cuadrado del ángulo. Ahora, todo esto se divide ¿entre qué? Entre este denominador, que ahora es el denominador común. Observen, el denominador común ahora es coseno del ángulo y 1 más seno del ángulo. Todavía no nos conviene, en este caso, no nos conviene distribuir. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Ahora, observen el numerador. En el numerador, ¿qué nosotros tenemos ahora? Tenemos estos dos términos, ¿verdad? Que de acuerdo a la identidad pitagórica, ¿qué sucede? El seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener algo así como seno, ¿verdad? Más todo esto nos da igual a 1, ¿ok? Dividimos y observen, aquí tenemos coseno del ángulo y luego ¿qué? 1 más seno del ángulo. Observen que esta expresión en el denominador, este factor, es equivalente a la expresión del numerador. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Cancelamos esto con esto, ¿verdad? Y nos queda, por último, nos queda simplemente 1 sobre coseno del ángulo, que esto es igual a secante del ángulo. Y aquí nuevamente observen cómo esta expresión, ¿verdad? De acuerdo a estas manipulaciones algebraicas que nosotros realizamos con funciones trigonométricas y utilizando las identidades como las pitagóricas, las recíprocas, ¿verdad? En este caso, llegamos a que se reduce ¿a qué? A solamente secante del ángulo. ¿Okay? Bueno, ya hemos culminado con el segundo ejemplo. Vamos entonces a un tercer ejemplo. No, ahora nos vamos a dirigir hacia cómo nosotros demostramos o verificamos una identidad. ¿Ok? Vamos entonces directamente a estudiar las directrices para nosotros verificar una identidad. ¿Ok? Observen lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros queremos verificar una identidad, bueno, antes de
ir a estas directrices, primero vamos a discutir lo que es una identidad, ¿verdad? Por ejemplo, observen esta ecuación. Seno de x más coseno de x es igual a 1. Bueno, esa ecuación no siempre es verdadera para todo valor de x. Aquí nos dan un ejemplo. Por ejemplo, nos dicen, para el valor de x de pi cuarto, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que el seno de pi cuarto más el coseno de pi cuarto es igual a tal cosa, y esto nos da a raíz cuadrada de 2, y esto no es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esta ecuación no es una identidad, o sea, no toda ecuación trigonométrica es una identidad. Ahora, ¿cómo nosotros definimos una identidad trigonométrica? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Una identidad es una ecuación trigonométrica donde esa ecuación trigonométrica se cumple o se satisface para todo valor de esa variable. ¿Ok? Y ese es el asunto. Por ejemplo, como la identidad pitagórica. Esa identidad pitagórica se cumple para todos los valores de la variable, ¿verdad? De x, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Nosotros no vamos a demostrar las básicas, sino que vamos a tener identidades un poco más complejas, pero vamos a utilizar las identidades que nosotros conocemos para entonces verificar identidades que sean más complejas, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Por ejemplo, el autor nos indica, debemos de comenzar con un lado, ¿ok? Claro, una ecuación trigonométrica tiene que dos lados, lado izquierdo y lado derecho, ¿verdad? Ahora, vamos a elegir uno de los lados de la ecuación y escribirlo, ¿ok? Ahora, el objetivo de eso es lo siguiente, a esa expresión de ese lado vamos a ir transformándolo mediante manipulaciones algebraicas y el uso de identidades, ¿verdad? Y la idea es que el lado que nosotros vamos a elegir suele ser la expresión más complicada, ¿ok? Es mucho más fácil verificar una identidad trigonométrica eligiendo el lado, ya sea izquierdo o derecho, cuya expresión sea más complicada, ¿ok? Muy bien, el segundo paso, usar identidades conocidas. En este caso vamos a utilizar un poco de álgebra y las identidades trigonométricas conocidas para cambiar o modificar o manipular el lado que nosotros elegimos, ¿verdad? Y llevarlo poco a poco, paso a paso, a la expresión del otro lado, ¿ok? De esa manera entonces estaríamos demostrando o verificando que esa identidad se cumple para todos los valores de esa variable, ¿ok? Por ejemplo, algo que ya nosotros hicimos es lo siguiente, si tenemos una expresión fraccionaria, pues vamos a buscar un denominador común. En algunos casos nos conviene factorizar. En otros casos vamos a utilizar las identidades fundamentales para simplificar expresiones, ¿verdad? Como las pitagóricas, las recíprocas, etcétera. Las identidades de funciones trigonométricas pares, impares, todo eso. Ahora bien, en el tercer paso decimos convertir a senos y cosenos. En algunas ocasiones nosotros vamos a estar enfrentando alguna dificultad en verificar esta identidad trigonométrica. Es muy conveniente que cuando enfrentemos esa dificultad cambiemos toda la expresión trigonométrica en términos de senos o cosenos y cosenos. En ese caso, ¿verdad? En algunas ocasiones es muy conveniente hacer eso, ¿ok? Es un consejo, una práctica buena, ¿no? Útil. Y bueno, y eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué les parece si pasamos al primer ejercicio? Por ejemplo, el primer ejercicio es el siguiente. Permítanme copiarlo en la pizarra.
Perfecto. Bueno, por lo que queda de la clase vamos a estar trabajando en la verificación o la demostración de identidades, ¿ok? Por ejemplo, observen la primera. Nosotros queremos verificar o corroborar, ¿verdad? O demostrar que esta ecuación trigonométrica es cierta para todo valor de ese ángulo. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Bueno, ahora bien, nosotros tenemos el lado izquierdo, ¿verdad? Y tenemos la expresión de el lado derecho. ¿Qué expresión trigonométrica es más compleja? ¿La del lado izquierdo o la del lado derecho? En este caso es bastante obvio, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a comenzar con el lado izquierdo. Observen, tenemos coseno del ángulo es igual. En este caso, secante de coseno del ángulo. Tenemos tal cosa. Lo que hice fue reescribir el lado izquierdo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué nosotros podríamos hacer? Bueno, podríamos distribuir ese coseno, ¿verdad? Se me ocurre. Eso es simplificar para eliminar el paréntesis. Pero antes, yo prefiero cambiar este secante en términos de coseno. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense, aquí yo voy a tener coseno, en vez de secante voy a escribir 1 sobre coseno del ángulo, menos coseno del ángulo, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es distribuir estos términos, ¿ok? Bueno, observen, si yo distribuyo ahora, ¿qué voy a tener? Coseno del ángulo y luego 1 sobre coseno del ángulo, luego menos coseno por coseno es coseno cuadrado del ángulo, ¿ok? Y, ¿qué tenemos aquí? Este coseno y este coseno se convierten en 1, y por lo tanto, ahora tenemos 1 menos coseno del ángulo, ¿verdad? Coseno cuadrado del ángulo. Pero observen, esta expresión es una expresión que ya nosotros hemos visto anteriormente. Observen, de la identidad pitagórica, por ejemplo, nosotros tenemos algo así como seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Qué sucede si nosotros pasamos el coseno cuadrado del ángulo hacia el otro lado? Nos quedamos que seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo, ¿verdad? Y observe que 1 menos coseno cuadrado del ángulo es simplemente que seno cuadrado del ángulo, ¿ok? Por lo tanto, aquí vamos a tener que esto es seno cuadrado del ángulo. Observen que esto es prácticamente que el lado derecho, ¿ok? Y eso era lo que nosotros queríamos demostrar. ¿Se fijaron cómo nosotros, por ejemplo, del lado izquierdo, mediante mediante estas técnicas del álgebra y el uso de identidades trigonométricas fundamentales, ¿verdad? Nosotros llegamos ¿a qué? A la expresión del lado derecho. Y así pues nosotros verificamos que una ecuación identidad, ¿ok? Y esa es la idea. Bueno, vamos para el próximo ejercicio.
Bueno, voy a borrar primero la pizarra. En este ejercicio nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos 2 tangente x secante x. Esto es igual a 1 sobre 1 menos seno de x menos 1 más seno de x. ¿Qué lado usted considera que es más complejo en términos de complicado, ¿verdad? Complicado. O sea, el lado izquierdo o el lado derecho. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? El lado derecho se ve bastante complicado, ¿no? Tenemos una diferencia de dos expresiones, ¿verdad? Fraccionarias y donde no tenemos denominadores comunes, etc. Por lo tanto, vamos a comenzar con el lado más complicado. Por ejemplo, aquí tenemos 1, entonces aquí 1 menos seno de x, ahora menos 1 y luego 1 más seno de x. Bueno, observen, por ejemplo, que estos denominadores son ¿qué? Son denominadores distintos, ¿verdad? No son comunes. Ahora bien, lo que nosotros queremos es encontrar denominadores comunes, ¿ok? Para eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos este factor que es único, lo multiplicamos en el denominador y numerador de este segundo término y este factor que es único, ¿verdad? El 1 más seno de x, lo vamos a multiplicar en el denominador y numerador del primer término. De esa manera nosotros estamos encontrando que un denominador común, ¿ok? Bueno, hacia eso nos vamos a dirigir. Yo lo que voy a hacer es que para aprovechar el espacio de la pizarra voy a borrar el segundo término y voy a escribirlo por aquí para tener más espacio. Bueno, observen, en este caso tenemos lo siguiente. Vamos a multiplicar 1 más seno de x. 1 más seno de x. Y en este lado vamos a multiplicar 1 menos seno de x. 1 menos seno de x. Siempre coloquen paréntesis, ¿verdad? Para evitar cometer errores comunes. Entonces, observen, en este caso, esto es un binomio multiplicado por otro binomio donde el primer término y el segundo son ¿qué? Son iguales. Observen, aquí tenemos 1 en el primer término y en el segundo término tenemos seno. Una es una suma y otra es una diferencia. ¿A qué les llega a la mente cuando ustedes ven ese caso? Bueno, eso es un caso especial. ¿Ok? Eso es una diferencia de dos términos al cuadrado. Por ejemplo, observen, si ustedes tienen A más B por A menos B, esto es igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Vamos a utilizar eso que aprendimos en el álgebra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, observen, voy a escribir el resultado acá. Vamos a escribirlo aquí, tenemos espacio. Esto sería 1 por 1 más seno, es eso mismo, ¿verdad? Ahora, observen, esto es ahora ¿qué? Negativo 1 por 1 menos seno es ¿qué? Negativo 1 por 1 es negativo 1. Negativo 1 por negativo seno es positivo seno de x. Todo esto está diciendo dividido por el mismo denominador. ¿Cuál es ese mismo denominador? Si utilizamos este caso especial,
¿verdad? De esa multiplicación de esos dos binomios, entonces vamos a tener 1 al cuadrado menos seno al cuadrado. Perfecto. Bueno, en el numerador nosotros tenemos, por ejemplo, se va a cancelar este 1 con este 1. Se cancelan y ahora se combina el seno con el seno. Entonces, vamos a tener 2 seno de x todo sobre 1 menos seno cuadrado de x. Pero esta expresión nosotros la vamos a modificar mediante una identidad pitagórica. Observen, nosotros sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. ¿Qué sucede si nosotros colocamos el seno en el otro lado? Observen, entonces sería 1 menos seno cuadrado de x. O sea que coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. Eso es lo que vamos a escribir ahora en el denominador, ¿verdad? Aquí tenemos 2 seno y aquí tenemos coseno cuadrado de x. Pero coseno cuadrado de x es simplemente coseno por coseno, ¿verdad? Por lo tanto, aquí yo voy a escribir coseno de x y por coseno de x, ¿ok? Bueno, observen que aquí también nosotros podríamos tenemos este factor de 2, tenemos este factor de seno de x, pero yo puedo tener un factor aquí de 1, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué lo escribo de esa manera? Bueno, observen que el lado derecho es que es tangente y secante. Ya el 2 lo tenemos, ¿ok? Si yo coloco este coseno debajo del seno, sería entonces seno sobre coseno, ahí va a estar la tangente. Observen, si yo coloco este coseno debajo del 1, entonces ¿qué sería? Sería la secante, ¿ok? O sea que aquí yo lo que voy a tener es lo siguiente. Yo voy a tener 2 y luego seno de x. Uno de estos cosenos lo voy a colocar ¿dónde? Debajo del seno. Ahora bien, el otro coseno lo voy a colocar ¿dónde? Debajo del 1, ¿ok? Y de esta manera, ¿qué nosotros tenemos? Ah, que esto es 2 por tangente de x y secante de x, ¿ok? Y fíjense que este es el que, el lado derecho, ¿ok? Y de esa manera culminamos con la demostración o verificación de esta identidad. Observen que nosotros comenzamos, de hecho, el lado izquierdo, ¿verdad? Nosotros comenzamos utilizando el lado derecho. Nosotros comenzamos con esta expresión que era la más complicada. Luego, ¿qué hicimos? Buscamos denominadores comunes, ¿verdad? Cancelamos aquí el numerador, simplificamos un poco, utilizamos este caso especial para entender que el denominador entonces así de esta manera, ¿verdad? Luego, de acuerdo a la identidad pitagórica, esto pasó a ser coseno cuadrado y luego mediante el álgebra lo colocamos de esta manera convenientemente porque si lo colocamos de esta. Y esa es la idea, estudiantes. Del lado derecho llegamos a el lado
izquierdo, ¿verdad? Bueno, ya hemos culminado con este ejercicio. ¿Qué les parece si pasamos a otro? Vamos a pasar a otro. Vamos a borrar la pizarra. Bueno, observen esta siguiente identidad. Aquí tenemos coseno de u todo sobre 1 menos seno de u. Ahora, esto es igual a secante de u más tangente de u. Esta identidad tiene más o menos, cada lado tiene más o menos el mismo nivel de complejidad, por lo tanto yo voy a comenzar con el lado izquierdo. Por ejemplo, observen, aquí tengo coseno de u todo sobre 1 menos seno de u. Bueno, en este caso yo quiero multiplicar el denominador por lo que se conoce como el conjugado. ¿Ok? Y el conjugado viene siendo lo siguiente. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es, vamos a escribirlo en otro color. Si yo tengo aquí 1 menos seno, el conjugado de 1 menos seno viene siendo 1 más seno de u. ¿Ok? Y lo voy a escribir tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ok? Entonces ahora, observen que lo que me toca hacer es distribuir el coseno al seno y al 1, ¿verdad? Fíjense que esto convenientemente multipliqué por el conjugado. La razón es que, por ejemplo, ya esto es un caso especial. ¿Ok? Por lo tanto, en el próximo paso tenemos el coseno por 1 viene siendo coseno de u. Coseno por seno viene siendo, por ejemplo, de hecho, aquí me parece que no quiero hacer esto. Vamos a dejarlo tal y como está en el numerador. Parece que me conviene. Vamos a dejarlo así para ver cómo se va desarrollando el denominador. ¿Ok? Observen, en este caso, ¿verdad? Ustedes van a distribuir estos dos binomios y esto es un 1 cuadrado menos seno cuadrado de u. Pero ya nosotros sabemos que esto es equivalente a ¿qué? A coseno cuadrado. ¿Se fijan por qué no lo distribuí? Porque ahora nosotros podemos cancelar este coseno de u con uno de los cosenos en el denominador. ¿Ok? Fíjense acá, coseno de u con coseno de u se cancelan y nos queda un coseno de u en el denominador. Por lo tanto, esto es 1 más seno de u todo sobre coseno de u. Por último, ¿qué hacemos? Vamos a dividir cada uno de estos términos por el denominador. O sea,
En este caso tendríamos 1 sobre coseno de u más seno de u sobre coseno de u. O sea, esto es 1 sobre coseno es secante. Seno sobre coseno es tangente. ¿Ok? Entonces aquí decimos que esto es secante de u más tangente de u. Observen que ya esto es equivalente a ¿qué? Al lado derecho, porque nosotros comenzamos en el lado izquierdo, ¿verdad? Bueno, entonces pues ya hemos demostrado que hemos demostrado esa identidad. Muy bien. Vamos entonces a pasar al próximo ejercicio. Vamos a borrar la pizarra. Bueno, nosotros hemos visto ya, por ejemplo, que en ocasiones nosotros comenzamos con el lado izquierdo, ¿verdad? Donde decimos, identificamos que el lado izquierdo es más complejo. En otros ejercicios comenzamos con el... Sí, les estaba comentando que en ocasiones nosotros comenzamos con el lado izquierdo porque la expresión era más complicada. En otros ejercicios comenzamos con el lado derecho porque la expresión era más complicada, ¿verdad? Pero la idea es que hay algunos ejercicios, hay algunas identidades que nosotros, ¿verdad? El nivel de complejidad de ambos lados más o menos es el mismo, ¿ok? En ese caso, ¿qué podemos hacer? Podemos comenzar con el lado izquierdo, ¿ok? Y simultánea o paralelamente con el lado ¿qué? Derecho. En este caso, tangente cuadrado del ángulo y secante del ángulo y tal cosa. ¿Ok? Ahora, la idea es desarrollar estos dos lados hasta llegar a un ¿qué? A una expresión en común. Si nosotros logramos eso, entonces eso es una demostración válida para verificar o corroborar esta identidad. ¿Ok? Fíjense, en este caso tenemos el coseno y el 1 se dividen por coseno y tenemos 1 sobre coseno del ángulo. Ahora, coseno tal cosa y coseno de tal cosa, ¿verdad? Fíjense que esto es igual a ¿qué? Esto es igual a secante del ángulo y esto es igual a 1. ¿Ok? Ya aquí no podemos hacer mucho más. ¿Ok? Aquí sí podemos trabajar. ¿Ok?
En ese caso, lo que nosotros tenemos es una identidad pitagórica. Lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros sabemos que este, tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Esa es la identidad pitagórica. ¿Ok? Ahora bien, observen, si nosotros despejamos para tangente, que es lo que tenemos en el numerador, entonces tenemos tangente cuadrado del ángulo es igual a secante cuadrado del ángulo menos 1. Observen que esto es que una diferencia de dos expresiones que se escriben elevados al cuadrado. ¿Ok? Pues vamos a reemplazar ese tangente cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos secante del ángulo menos 1. Todo esto dividido. Secante del ángulo menos 1. Ahora, este 1, si lo escribimos así de esta manera, como 1 al cuadrado, de aquí nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros podemos descomponer en factores por una descomposición de un caso especial, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos tal cosa, ¿ok? Aquí tenemos el denominador secante menos 1 y luego, ¿qué sucede? Esos dos factores cancelan, ¿verdad? Se cancelan estos dos factores y ya nos queda, ¿qué? Observen, nos queda secante del ángulo más 1. ¿Y esto es qué? Esto es la misma expresión que la que nosotros obtuvimos desarrollando el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, ya aquí nosotros podemos decir que esta identidad esa ecuación trigonométrica es una identidad, ¿ok? Porque al desarrollar ambos lados, llegamos a ¿qué? A una misma expresión trigonométrica, o sea, esta ecuación trigonométrica se cumple para todo valor del ángulo, ¿ok? Y ya con eso hemos culminado esta primera sección. Perfecto.